Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. Señoras, señores, buenas tardes, bienvenidos. Hace tiempo, años y años, que venimos informando a los diferentes gobiernos municipales de la necesidad justificada y urgente de la construcción de una rotonda a la entrada-salida de la ciudad en la carretera del Santuario. La respuesta de todos hasta hoy ha sido la misma, es decir, que se trata de una carretera responsabilidad de la Junta de Andalucía, aunque eso sí aceptando su necesidad y urgencia. Hasta aquí podemos decirles sobre lo que es una evidencia, o sea, que no sabemos nada sobre si existe intención o no de crearla. Aunque desde las diferentes alcaldías sabemos que en todas las ocasiones se ha informado de esta necesidad, porque objetivamente se dan circunstancias muy peligrosas en ese punto concreto, especialmente cuando coinciden vehículos subiendo, descendiendo o saliendo y entrando de las calles o en la calle Río Betis o en el polígono industrial Los Candiles, en donde entran y salen diariamente vehículos de gran tonelaje que justo a la salida tienen verdaderos problemas con los vehículos que descienden por esa carretera, casi todos a velocidades excesivas y desde luego muy lejos de los 40 km/h marcados por la señal. Desde nuestro punto de vista, la necesidad está más que justificada y lo que nos extraña es que nadie haya movido un dedo a favor de la creación de algo que vendría muy bien para la reducción de la velocidad, evitando los cruces entre vehículos y el peligro que supone. Antes, evitando así la posibilidad de que alguien entienda que la demandamos ahora desinteresadamente, decirles que nuestra exigencia viene de lejos, de muchos años, como ya le hemos dicho, y que hasta el momento no hemos obtenido respuesta ni negativa ni positiva, sencillamente se nos ha obviado. Reclamar de nuevo responde a los mismos intereses de principio, es decir, evitar el peligro real que representa. Solo hay que situarse unos minutos en ese punto, como nosotros hemos hecho, y sumar los peligrosos despropósitos que vemos continuamente. Unos, los que salen de Río Betis porque parecen no entender lo que significa la señal stop. Otros, porque el disco de velocidad máxima de 40 por hora que se encuentra junto al antiguo seminario de los Padres Paules en rarísimas ocasiones lo respetan. Tampoco faltan los que hacen el giro a la izquierda in extremis, generando un peligro absurdo, como tampoco los que entran y salen del polígono, que no siempre respetan la señalización. En definitiva, un punto caliente que debía eliminarse cuanto antes a favor de una circulación más segura y fluida. Las rotondas, por su propia concepción, tienen como objetivo único distribuir el tráfico de la manera más segura posible y el hecho de que nunca se crucen vehículos es una original forma de conseguirlo. El problema reside en que son muy pocos los conductores que a estas alturas hacen un uso adecuado de ellas y se producen diariamente algún que otro desencuentro entre ellos, pero ese es otro asunto. Sin ninguna duda, siguen siendo, eso sí, las más fiables y solo en contados casos exige la presencia de semáforos, porque lo de respetar la prioridad de los vehículos que están dentro de ellas parece que se mantiene. En el caso que nos ocupa, señoras, señores, vendría a solucionar un problema de envergadura y a dotar de esa intersección de la seguridad que carece, al tiempo que también se beneficiarían los residentes de la pujante zona de chalet que se construye actualmente en la linde de esa carretera, junto a la piscina cubierta, que tienen entrada y salida desde esta vía de comunicación, además de que se dirijan al nuevo geriátrico. Si con estos argumentos aún se mantiene en el no, la verdad es que no lo entenderíamos y volveríamos a lo de siempre, o sea, hasta que no pase una desgracia no se va a solucionar el problema. Ojalá nos equivoquemos. Gracias, hasta mañana, buenas tardes. Muy buenas tardes, viernes 16 de febrero, ya tenemos aquí el fin de semana, pero ahora, como ya saben, tras nuestra editorial Fuente Sorda que firma nuestro compañero Juan Parras, llega el momento de repasar la actualidad en titulares. Ya se lo adelantábamos esta mañana, en este informativo van a poder escuchar la entrevista que nuestra compañera Paqui Esteban le hizo al concejal de Medio Ambiente, Emilio Rodríguez, que explicó los planes del ayuntamiento para los árboles de nuestra ciudad.
Y cambiamos de tema para contarles que el Gobierno central ha anunciado mejoras en las infraestructuras viarias de nuestra provincia y una de esas mejoras nos toca muy de cerca, ya que se va a rehabilitar el tramo que está entre Andújar y Marmolejo. Más cosas, la Junta de Andalucía ya ha empezado la formulación de los planes de mejora de la calidad del aire en 5 zonas industriales que afecta, entre otros, al municipio de Bailén. Y seguimos hablando de la Junta porque desde el Ejecutivo andaluz se ha acordado completar la contratación en jornada continua y por todo el año de los monitores escolares. Luego escucharemos al presidente de nuestra comunidad, a Juanma Moreno, dar más detalles sobre esta iniciativa. Pero ahora comenzamos este informativo con la entrevista que les prometimos. Van a escuchar al concejal Emilio Rodríguez responder a las preguntas de nuestra compañera Paqui Esteban respecto al estado de la arboleda urbana de Andújar. Aquí la tienen. Vamos en nuestro informativo a retomar un asunto del que hablábamos hace muy poquito cuando les comentábamos una iniciativa que se impulsa desde el Ayuntamiento de Andújar a través de la Concejalía de Medio Ambiente para renovar y echar un vistacito más que importante a nuestra ciudad en el plano medioambiental urbano y con los árboles, porque el tiempo no pasa en balde para nada ni para nadie, y menos para la madre naturaleza. Don Emilio Rodríguez, el concejal de Medio Ambiente, hoy está con nosotros. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos viendo por todos sitios aquí en nuestra localidad que se está procediendo a renovar arbolado y todos sabemos lo que ocurre cuando en Andújar se tocan los árboles, se poda, no tanto se poda, pero sí cuando se corta. Y usted entenderá que cuando se trata de una persona que ha militado y milita en el mundo medioambiental, se cuestione más lo que se hace. A nosotros, en cambio, nos infunde más tranquilidad, porque entendemos que cuando alguien milita en temas medioambientales, ha trabajado todo lo que tiene que ver medio ambiente y lo sigue haciendo, pues va a mirar más con lupa lo que se hace. Pero siempre está esa parte crítica que mira con lupa si se hace bien, si no se hace, por qué se hace y sobre todo por qué se cortan árboles. Por aquí queremos empezar porque forma parte de un plan medioambiental que entendemos está respaldado por quienes, antes de que usted llegara al mundo de la política, vienen haciendo un seguimiento del arbolado que hay en Andújar y entendemos que forma todo parte de un seguimiento, de una planificación por mejorar siempre. ¿Qué es lo que se está haciendo? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora mismo en Andújar? Bueno, en primer lugar, se están reponiendo todos los alcorques donde ya hay una falta de arbolado en sí, es decir, que han muerto, se han secado, básicamente las marras, que son el concepto con el que conocemos en este mundo de jardinería o en agricultura. Y eso es lo primero. Y luego, en segundo lugar, lo que se está haciendo es la reposición y rejuvenecimiento del arbolado que, pues, por diferentes causas, pues no están cumpliendo o no son funcionales para la ciudadanía ni desde la perspectiva medioambiental. Y ahí es donde se está procediendo a su corta, su destoconado y ya pues a la reposición de una nueva especie. ¿Por qué digo nueva especie? Porque las que hay, que son las que estamos procediendo a la corta, pues tienen diferentes problemas. Por ejemplo, cito una como es el olmo. Y el olmo, pues observarán muchos ciudadanos que en la misma acera hay como una especie de mancha de aceite rojiza, marrón, con una coloración de color marrón, ¿no? Y eso es porque el olmo dentro de su tronco está podrido, es decir, la madera, ya empieza a haber madera muerta, esto a lo mejor estoy hablando demasiado técnico, ¿no? Pero está empezando a haber madera muerta y el tronco se está pudriendo. ¿Por qué procedamos a la corta? Porque el equipo técnico, no solamente municipal, sino con una asesoría externa, determinan que ese árbol pues, puede suponer un riesgo para la ciudadanía, es decir, para los ciudadanos que vayan paseando por ese acerado o incluso para los vehículos que están estacionados, las infraestructuras que haya en esa misma calle, ¿no? Y ahí es donde ya se decide su corta y su automática reposición, que no es un capricho en ese sentido, ni es cortar por cortar, todo lo contrario, es decir, en el área se lleva una política de intentar no cortar y aguantar todo lo posible, la masa arbórea de nuestra ciudad. De hecho, concejales que hemos podido observar, muchos de esos árboles que en primera instancia se han cortado para luego sacar y poder dejar el alcorque libre, cuando hemos visto el tronco, digamos, talado, es cuando se ve que por dentro ya estaba sufriendo un proceso de deterioro que a lo mejor ahora no, pero en breve evidentemente iba a dar problemas, que entendemos que por esa seguridad la ciudadanía es una de las maneras de actuar. En cualquier caso, cuando se llega a este momento, una de las cosas que nos preocupan es
usted y yo comentábamos a micrófono cerrado y en otros programas, cuando usted ha estado aquí en esta que es su casa hablando sobre temas medioambientales, la importancia que tiene, qué tipo de especies se utilizan, en qué ciudades, atendiendo al clima, ¿no? Y usted lo indicaba bien, en Andújar cuando llega el verano es horrible y vamos buscando unos árboles que den sombra. No sé yo si esa sombra está o no contrapuesta a que sea un árbol de hoja perenne, que no levante la solería. Eso tiene que ser de estudio y entendemos que usted con su equipo hace un seguimiento y se planifica todo esto, ¿no? Claro, aquí influyen diferentes factores. Lo primero, pues como ya sabemos, en Andújar, en el pleno Valle de Guadalquivir, en verano pues alcanzamos perfectamente ya, estamos hablando de 45 grados y en alguna ocasión incluso algún grado más, ¿no? Hemos alcanzado. Pero ahí el pobrecito árbol se chupa los 50 y los 60, ¿no? Efectivamente, tiene que aguantar no solamente a la sombra, estoy hablando, ¿no? de esa temperatura, sino que el asfalto, el acerado, suma al menos entre 7 y 14, dependiendo de la exposición que haya, grados más. Eso por un lado. Entonces, hay especies que se plantaron hace 20, 30 y 40 años en nuestra ciudad que no están aguantando ya en esa madurez, cuando ya llega el árbol a ser maduro, esas temperaturas. Entonces se empiezan a quemar por el tronco, que por cierto es la zona más sensible de los árboles, los troncos, y luego pues empiezan ahí a crearse pudriciones, enfermedades. Eso por un lado. También por otro lado, la jardinería es un mundo que está constantemente en evolución, que es un mundo vivo, y entonces los procedimientos, por ejemplo, en la poda de 2024, que es donde estamos, hace por 60 años, por ejemplo, o 40 años no tiene nada que ver. Es decir, el desmoche, como se le conoce, del arbolado es una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza a generar heridas el árbol, donde se estresa y levanta el acerado los árboles. De forma natural, en un acerado es raro o es, dependiendo también de la especie, no es habitual que levanten el acerado. ¿Por qué levantan el acerado? Que eso también es una cosa que me gusta mucho explicar, porque sufre un estrés a la hora de la poda, ¿no? O han sufrido un gran estrés a la hora de podarse. No, qué curioso, ¿no? Claro, realmente de forma natural o de forma normal o habitual levantarían el acerado, pero muy poco. No esos acerados tan grandes, ¿no? Cuando los vemos que luego tiene que ir pues el personal de servicio y de obra pues a reponer. En la zona de Puerta de Madrid, por ejemplo, donde ustedes han actuado, Avenida de Granada, por ejemplo, una zona donde en el acerado se había levantado de manera muy abultada, ¿no? Ese es un buen ejemplo de cómo se han desmochado, se han podado drásticamente esos árboles durante muchos años. Claro, ya no han tenido esa poda de formación inicial cuando eran jóvenes. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que el árbol ya ha sufrido desde su juventud pues un estrés hasta que ha ido levantando ese acerado. Si se hacen podas de formación, que eso es algo que tengo que decir que el personal de jardinería de nuestro ayuntamiento se está formando continuamente cada año y poco a poco pues van determinando qué ramas van dejando, qué ramas no van dejando, pues eso también hace que el nuevo arbolado pues vaya formándose y no levante y no haga esos destrozos, ¿no?, en la vía pública de una manera tan directa. Es decir, van a tardar más años en desarrollar ese estrés radicular. Y luego también pues sumar que luego las especies botánicas, las diferentes especies de arbolado que se plantan en nuestra ciudad, pues va a variar mucho y van a ser cruciales para la hora de gestionar mejor el arbolado. En Andújar, me gusta recordar este dato, hay más de 8.000 árboles en nuestro municipio, en lo que estoy hablando de casco urbano, más de 8.000 árboles en la vía urbana. Ese dato es de gestionar con un equipo, pues ya, que lo tengo que decir, muy profesional y muy apañado, como es nuestro equipo de jardineros y de técnicos. Claro, ha hecho usted una cosa muy muy bonita, esto de que los árboles se estresan, ¿no? Quizá durante mucho tiempo hemos visto cuando las condiciones climatológicas son adversas, viene viento, peligroso, se procede rápidamente a una poda por peligro y en esta zona a la que nos hemos referido, la Avenida de Granada, hemos visto que efectivamente durante mucho tiempo se han hecho unas podas salvajes, por decirlo así, pero para evitar que se cayeran ramas, ¿no? A lo mejor si se hubiera hecho más despacito y cuando el árbol empieza a crecer, no hubiera pasado lo que, terminó pasando con esos árboles, ¿no? Irrumpían la calzada muy peligrosamente, se cortaban las ramas y al final nos ha pasado lo que nos ha pasado, ¿no? Pero en fin, entendemos que se hace todo ahora por mejorar. Sí, vamos, por un matiz. Lo primero que también ya traslado a la ciudadanía. Evidentemente, no a juzgar los métodos de jardinería que hubo hace 40 años, evidentemente eran los que eran, y como he dicho, ¿no?, han ido evolucionando. Pero también quiero destacar algo que a la ciudadanía que nos llega mucho al área de medio ambiente respecto al riesgo de caída. Es decir, el riesgo de que no haya una caída de un árbol o de una rama
Que no haya riesgo, eso es inexistente. Es decir, lo que quiero decir es que siempre hay un riesgo, la seguridad siempre está ahí. Lo que procuramos desde el ayuntamiento y con técnicos externos también incluso, pues evitar que suceda alguna desgracia, eso siempre. Pero que el riesgo cero no existe, pero claro, tanto en jardinería como el agricultor que está en el campo, como el albañil o el obrero que está en una obra. Es decir, el riesgo cero no existe. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y muchas veces a los ciudadanos le trasladamos eso, es decir, hay que tener paciencia, hay que ir observando, si nos echan una mano en el sentido de decir, oye, pues consideramos que esta rama puede ser un peligro, pues la evaluamos y si hay que cortarse, se corta. Eso es lo que quiero trasladar, no es alarmismo, todo lo contrario, sino un poco para que podamos convivir de una manera más sostenible, nunca mejor dicho, con nuestro arbolado urbano, que es muy, muy beneficioso. Siempre lo hemos dicho aquí en esta que es su casa. Dicen 4 ojos ven más que 2, ¿no? 8.000 árboles, no vamos a ver un técnico municipal o un jardinero por árbol para ver el proceso que sigue el mismo, ¿no? Si está más podrido, menos podrido, si se va a caer. Siempre se trata de observar y de poner la voz de alarma donde hay que ponerlo, ¿no? En el área de medio ambiente. Concejal, se habla de renovar y de rejuvenecer. Entendemos que se está haciendo también se habrá hecho una valoración para especies que se quitan, sustituir, volver a la misma especie, o se está pensando que ahora es el momento de cambiar. Pues mira, estamos cambiando. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay especies que están como estancadas, es decir, no crecen, se quedan enanas o no tienen un comportamiento de crecimiento esperado a lo largo de los últimos 10, 15 años. Entonces es el momento de otras especies que hemos visto por nuestro clima, por nuestro tipo de suelo, que han evolucionado bastante bien y que aportan, pues bueno, todos los beneficios que perseguimos, como por ejemplo, aparte de los ambientales, que tienen la ansiada sombra en verano, pues se sustituyen por otras especies que son más resistentes, ¿no? Por ejemplo, la entrada de Andújar, ¿no? Viniendo de Madrid, por la primera entrada, que está la rotonda con la bandera de España. La rotonda del Lince, que la rotonda del Lince, sí. Luego un poquito más adelante, entre esa rotonda y la de la Montería. La de los ciervos. La de los ciervos, para que nos entendamos, sí. Pues ahí había en el acerado aligustres y estaban pues un poco estancados, en forma de bola. Vistosamente, pues son muy bonitos. Es decir, hacen una bola y están chulos. Hablando claro desde la perspectiva de jardinería. Funcionalmente no tienen funcionalidad, porque si yo voy por ahí paseando en el mes de julio, pues me voy a poner más moreno de lo Todavía, que soy. Sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues han sustituido a ellos, todos esos aligustres, por almeces. Que el almez abre más en copa y van a proporcionar mucha más sombra. ¿Qué hemos hecho? Que esto es importante también. ¿Qué hemos hecho con los aligustres? No lo hemos cortado, lo hemos trasladado al vivero municipal, donde van a tener un cuidado, ahora los primeros meses van a tener un cuidado bastante atento, ¿no? Bastante especial para salvarlo, porque los trasplantes de los árboles pues suelen ser dedicados, es decir, que la mayoría luego van adelante, y los vamos a reponer en aquellas calles que son más estrechitas, que son más acordes para que sean árboles de menor porte, que sean de forma de bola, más vistosos, pues que haya más decorativos, más decorativos, exactamente. Pues en calles más estrechas o en plazas que no necesiten ese acopa, ¿no? Tan grande. Interesante que los que se están quitando y se están, digamos, haciendo desaparecer, están enfermos. Y nosotros hemos invitado a la audiencia, ¿no?, a mirar un poco ese tronco en el centro de los que estaban primeramente talados antes de su retirada, porque eran árboles que a la larga iban a dar problemas, estaban enfermos y se trata de sustituir, pero por favor, sustituir por especies que ya basándonos en las necesidades que tiene nuestra ciudad, pues no volver a meter la pata, ¿no? Son árboles que van a dar sombrita. Se mira también porque entendemos que es muy importante el agua que necesitan, porque estamos en un tiempo en el que hay que mirar con lupa también el agua que necesitan nuestros jardines. Claro, la decisión a la hora de la valoración técnica de elección de una especie u otra de árbol, ¿no?, también se está evaluando pues los requerimientos de agua, si son de gran consumo de agua o no. Todo eso se mira, si son de hoja perenne o de hoja caduca. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay calles que están más sombrecidas o que no entra tan fácilmente el sol o dan muy poca hora el sol a lo largo del año, pues ahí procuramos evidentemente que sean de hoja caduca. ¿Por qué? Porque ahora los inviernos son muy suaves, pero cuando venga el invierno más recio, seguramente ahí se genera alguna placa de hielo y lo que queremos evitar esas placas de hielo para que haya caída de nuestros vecinos y vecinas. Por eso digo, se va evaluando prácticamente todo. Hay veces, pues que hay que decirlo también, que no pasa nada, pues que el personal técnico, y yo personalmente igual, ¿no?, que también tengo algunas especies ahí que tengo más predilección unas por otras, ¿no?,
pues nos podemos equivocar, pero eso se verá cuando pasen 20 años. Claro. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Se están viendo en alguna avenida que hay calles que no han funcionado. Pues bueno, no pasa nada. No pasa nada, se sustituye y volvemos a intentarlo y no pasa nada hasta que se acierte, que seguro que habrá un momento que se acierta y tendremos pues esa vegetación que cumpla todas esas funcionalidades a Andújar, Claro. en definitiva. Entendemos que la ciudadanía muchas veces se preocupa. Yo creo que usted lo sabe porque usted lo ha vivido, ¿no? Cuando se retiran árboles, uno se piensa en que se retiran sin haber hecho ningún tipo de seguimiento ni análisis de la situación, cuando en realidad usted nos está comentando, ¿no? Hay un proceso antes de, ¿no? Y se valora y se actúa siempre en base a lo que necesita la ciudadanía, lo que necesita Andújar. ¿Cuántos árboles se están reponiendo en esta acción? Pues iban a ser aproximadamente 300, pero vamos a superar los 300 seguro, 100%. Ya hoy me lo ha confirmado también tanto el técnico como el capataz que tenemos en nuestro ayuntamiento y que se van a superar los 300 árboles. Entendemos que no es que se retiren 300, sino que se están retirando muchos y otros se están ocupando, ¿no? Efectivamente, de los alcorques que ya hay marras, que ya había muertos y que se habían cortado o que simplemente se habían secado, esos también se están contabilizando dentro de los 300. Muy bien. ¿Algo más que quiera añadir, concejal, al respecto de esta iniciativa? Bueno, pues en principio que me gustaría también añadir el concepto, ¿no?, de infraestructuras verdes urbanas. Siempre hablamos de, pues, bueno, las papeleras, por ejemplo, hablamos de los bancos, de los aparcamientos de nuestra ciudad, pero que tenemos que empezar, y así animo a toda la ciudadanía, a que hablemos de infraestructuras verdes urbanas. Y los árboles pueden ser parte de nuestra infraestructura urbana, en este caso verde, que aportan un sinfín de beneficios, que también animo a la ciudadanía a que investigue los beneficios que nos proporcionan los árboles en nuestra ciudad. Y eso pienso que es importante que vayamos entendiendo e interiorizando ese concepto. Y ya un matiz más es que tengan paciencia, porque en el área de medio ambiente pues no hay una plantilla de jardineros como, por ejemplo, personalmente esperara. No es una crítica al anterior equipo de gobierno, pero sí es una crítica constructiva al anterior equipo de gobierno. ¿Por qué? Porque la herencia de falta de personal lo que hace es dificultar la gestión de esos más de 8.000 árboles que tenemos en Andújar, pero no solamente árboles, jardines pequeños, jardines grandes, que quiero destacar, por ejemplo, el de San Miguel, que llevaba décadas sin actuarse en los jardines de San Miguel, en las inmediaciones de la Fuente Barroca, ¿no? Y es una pena, porque estamos hablando del mismo centro de nuestra ciudad, donde vienen cada vez más visitantes a vernos, y tiene que estar bella, engalanada, no solamente para nuestra romería, tiene que estar engalanada y bella todo el año, ¿no? Y eso es un poco, pues, trasladarle a la ciudadanía esa paciencia que poco a poco, pues, desde el área de medio ambiente y este equipo, pues, intentaremos solucionar y vamos a procurar solucionar la falta de personal de jardineros. Muy bien, educar también en medio ambiente, que es muy, muy interesante, y de eso sabe usted bastante, por cierto. Pues muchas gracias, que vaya todo bien. Muchas gracias a vosotros. Cambiamos de tema y vamos ahora con las mejoras que desde el Gobierno central van a hacer en las infraestructuras viarias de nuestra provincia, es decir, en autovías, carreteras, caminos y demás vías. Manuel Fernández, subdelegado del Gobierno de España en Jaén, ha informado de que se encuentra en redacción un proyecto de rehabilitación superficial del firme entre los puntos kilométricos 291 y 345 de la A4, que tendrá, según Fernández, una repercusión más que positiva para los municipios de Andújar y Marmolejo. Además, en el marco de estas mejoras, el subdelegado también ha querido poner en valor la aprobación por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del proyecto de trazado para humanizar la travesía de Torre Perojil por valor de 2,7 millones de euros. De esta manera, Manuel Fernández ha destacado la labor del Gobierno central en la mejora de las autovías y carreteras andaluzas, poniendo como ejemplo las obras de adecuación en los túneles de la Cerradura, Despeñaperros, Cantera, La Miel y Santa Lucía, así como también la finalización de la obra de modificación del enlace en el punto kilométrico 265 de la A4 en el tramo de la Carolina. Y vamos con otro asunto, y es que la Junta de Andalucía ha iniciado ya la formulación de los planes de mejora de la calidad del aire en 5 zonas industriales, que afecta, entre otros, y como ya les hemos dicho, al municipio de Bailén, que también incluirá a Villanueva de la Reina. Con esto, el Gobierno andaluz pretende unir esta iniciativa a los otros planes que ya están activos en localidades de Jaén como Villanueva del Arzobispo. Este plan se ha puesto en marcha después de que las estaciones de medidas de la red de vigilancia y control de la calidad del aire detectaran que se estaban sobrepasando los niveles de emisiones en las zonas donde finalmente
se llevará a cabo esta medida. Concretamente, en estas 5 zonas se notificaron emisiones de material particulado, ozono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno por encima de lo permitido. Y no dejamos de hablar de la Junta porque en el último Consejo de Gobierno se aprobó la contratación en jornada continua y por todo el año de los monitores escolares. En este anuncio, el presidente andaluz, Juanma Moreno, quiso alabar el trabajo de estos profesionales e hizo un repaso de la situación en la que se encuentran. Lo escuchamos. Bueno, muy rápidamente, puesto que esto es un acto que hemos querido aprovechar, ya que tenemos Consejo de Gobierno, que es un acto breve, pequeño, en el sentido de que lo hemos querido hacer un poquito cortito de tiempo, pero le hemos querido darle la máxima dignidad posible y hemos querido darle, además, la máxima proyección posible. ¿Y por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque somos conscientes de la importancia que tiene este acuerdo. Y por eso, cuando la consejera me trasladó la buena noticia de que se había llegado a un acuerdo, pues no dudé, estando aquí en este Palacio de Sant Elme, que es la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, el poder estar con todos ustedes, básicamente para saludaros personalmente y, segundo, para agradeceros el esfuerzo que se ha hecho por parte de todos para llegar a este acuerdo, ¿no? Así que bien está lo que bien acaba, dicen los dichos, ¿no? Y creo que esto ha acabado bien. Y ha acabado bien porque ponemos fin a un conflicto que mantenía en vilo no solamente a la propia consejería y a los propios representantes sindicales, sino una parte importante de la comunidad educativa. A nuestras monitoras escolares, evidentemente, que las tenían también muy en vilo. Un personal laboral que no tengo yo que decirlo, sino que somos perfectamente que es un personal laboral clave, porque realiza tareas administrativas muy importantes, que agilizan, descongestionan esa burocracia que tenemos en los centros educativos y especialmente en los centros de educación infantil y primaria. El colectivo, que es integrado por 1.643 personas para conocimiento de los medios de comunicación, que son 1.643 profesionales, en su mayoría tengo que decir que son monitoras, cuya labor quiero, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, reconocer y agradecer públicamente porque hacen una labor fundamental dentro de esa arquitectura, nuestro complejo sistema y amplio sistema educativo. Como también quiero agradecerle su paciencia a todas las monitoras y monitores, hasta este día en el que por fin hacemos efectivo nuestro compromiso al 100% con todas y cada una de esas personas. Y pasando en este curso todos a estar en la jornada completa, esa jornada completa de 35 horas. Tengo que decir que cuando llegamos al Gobierno de Andalucía, cuando asumimos el importante honor de gestionar esta administración, en el año 19 nos encontramos con un número destacado de monitoras en la condición de fijos discontinuas, ¿no? Es decir, contratadas normalmente el 1 de septiembre y despedidas al final del curso en torno al 30 de junio, que era la práctica habitual. Desde nuestro primer año en el Gobierno hemos tratado de reconducir esta situación, que no es fácil, como saben los agentes sindicales y como sabe la propia consejería, para dentro de nuestras posibilidades tratar de corregirla. En eso han dedicado y hemos dedicado todo empeño, tiempo y voluntad. Así, año tras año, hemos ido reduciendo esa bolsa de monitoras fijas discontinuas. La primera medida que tomamos fue que ninguna fuese despedida en verano, pasando a cobrar los 12 meses del año, que fue la de las primeras medidas, y el curso pasado ampliamos las jornadas laborales hasta 200 profesionales de este colectivo, lo cual ha supuesto también una inversión de cerca de 3 millones de euros. En los presupuestos de este año, que hemos estrenado recientemente, el presupuesto del año 24, ponemos fin a esta situación incrementando la jornada completa, las jornadas laborales de las 389 monitoras escolares que aún quedaban pendientes, sobre un total de 1.643. Para ello hemos consignado una partida de algo más de 5,6 millones de euros, de tal modo que ya todo este colectivo está contratado a jornada continua y por todo el año, como esperábamos, deseábamos y queríamos. Damos así por finalizada la precariedad laboral que arrastraba desde hace demasiado tiempo y cumplimos una vez más
con un compromiso que habíamos adquirido y que creemos que la mejor manera de dignificar las instituciones y de generar credibilidad en los ciudadanos es exactamente eso, cumpliendo siempre la palabra que damos, que muchas veces es bastante compleja, tengo que decirlo por otra parte, porque hay muchas variables que a veces no contamos con ellas y que aparecen en el escenario público y el escenario político. Y lo hacemos en el seno de lo que tiene que ser estos acuerdos. Estos acuerdos tienen que ser en el seno del diálogo social. Yo personalmente creo en el diálogo social como fórmula de resolución de cualquier tipo de conflicto. Creo, además, que el diálogo social es parte esencial de la estabilidad política e institucional que tiene que tener Andalucía, de eso que nosotros hemos llamado la vía andaluza. Y, además, creo que el papel que juegan, en este caso, las organizaciones sindicales es crucial para el avance y el progreso de nuestros sistemas públicos, tanto de educación como sanidad, como de servicios sociales, e igual que en otros conflictos también del ámbito privado en el que no tenemos responsabilidad, pero que también deseamos siempre que haya un acuerdo razonable, sensato y con organizaciones sindicales maduras, ¿no? Que tenemos la suerte de tener organizaciones sindicales que son organizaciones sindicales maduras, sensatas, serenas y capaces de entender hasta dónde se puede llegar a veces y hasta dónde tampoco no podemos llegar, ¿no? Y a los que quiero agradecer, ¿no? Y lo digo públicamente, yo agradezco siempre, ¿no?, la lealtad institucional para presionar, porque la función de los sindicatos también es presionar y forzarnos, y eso nos hace mejores, pero esa presión tiene que venir siempre desde el rigor y desde el realismo, ¿no? Y creo que es lo que se ha practicado por parte de las organizaciones sindicales y es algo que hay que agradecer en términos institucionales. Y también, como no, reconocer al colectivo de los monitores escolares por su labor y lucha de tantos y tantos años. Y concluyo con dos comentarios finales, ¿no? Hemos acumulado muchos acuerdos sindicales y eso también tiene mucho que ver con la predisposición que tiene en este caso la dirección de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Acumulamos ya una decena de acuerdos suscritos con las propias organizaciones sindicales que nos están permitiendo, sin lugar a dudas, poder reforzar como nunca nuestro propio sistema de educación pública. Consignamos cada año los presupuestos más elevados de nuestra historia. Es verdad que son 8.900 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, yo que vine de ayer de Galicia, Galicia tiene un presupuesto de 13.000 millones de euros, ¿verdad? Que no tiene la dimensión que nosotros, para toda la comunidad. Solo en educación nosotros ya tenemos casi 9.000 millones de euros. Es el presupuesto más elevado que hay, un esfuerzo muy importante que hace el contribuyente, porque al final es dinero del contribuyente, y que nosotros intentamos aplicar en esa gran tarea de redistribución de riqueza y oportunidades a través de los servicios públicos, ¿no? Un 40% más que el año 18 y hemos hecho efectivo el incremento retributivo también, quiero recordar, para equiparar los salarios de nuestros docentes, la media, una reivindicación histórica de que estuviéramos en la media española, el conjunto de nuestros docentes, y hemos hecho un esfuerzo económico muy relevante que acumula desde el año 2022 un total de 180 millones de euros para una plantilla de 108.000 docentes. Y entre el 20 y el 21 firmamos también acuerdos para hacer frente a los efectos de la pandemia en las aulas, que también se hizo efectivo. En definitiva, creo que, como decía al comienzo de mi intervención, creo que bien está lo que bien acaba. Creo que cuando se pone voluntad, cuando se pone determinación, cuando se busca el interés general y siempre desde el realismo y desde la madurez, al final las cosas tienen que salir. Y a veces tardan un poco más, a veces tardan un poco menos y a veces más difícil y otras veces más fácil. Depende también de la complejidad y de las disponibilidades económicas. Pero tengo que decir que hoy es un acuerdo que a mí me satisface muchísimo porque hay personas detrás, personas que lo han estado pasando mal y que legítimamente han hecho una serie de reivindicaciones a través de sus representantes sindicales y sobre todo también porque creo que reforzamos con este acuerdo también nuestro propio sistema educativo público. Y para cerrar este informativo, les recordamos que este fin de semana tendrá lugar la conmemoración de los 29 años de la llegada del Monumento al Peregrino de Valentín al Balconcillo de San Ginés. Así, la asociación Los Peregrinos ha organizado una marcha hasta el monumento que comenzará a las 5 de la madrugada entre el sábado 17 y el domingo 18 de febrero y una vez en el destino se dará una misa y se ofrecerá un desayuno a los asistentes. Y otra cita muy importante es la de hoy viernes a las 7 de la tarde, cuando se anunciará quién será el pregonero de la Romería de la Virgen de la Cabeza de este año.
Las redes apuntan a José Luis Criado, así que si se confirman estos rumores, su presentación se hará esta tarde en rueda de prensa. Criado, afincado en Cataluña, es notario de profesión y su nombre suena de especial manera en los últimos años por su participación en el Rally Dakar. El anuncio, como decimos, se hará oficialmente esta tarde cuando conoceremos a la persona encargada de pregonar nuestra fiesta grande y nos encargaremos de confirmar o no lo ahora adelantado. Y también hoy a las 9 de la noche y comenzando en la iglesia de Santa María la Mayor, tendrá lugar el Vía Crucis de la agrupación de hermandades y cofradías de nuestra ciudad, donde participará la concejala de Deportes, Formación, Fiestas Patronales y Tradiciones, María José Fuentes. Y hasta aquí nuestro informativo, les deseamos una feliz tarde de viernes y por supuesto un muy buen fin de semana. Ya saben que tienen todo nuestro contenido disponible en nuestra aplicación y que pueden seguir toda la actualidad desde nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar ahí como siempre y pasen un muy buen día. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.